quiero ser tan solo un caminante más, un soñador que jamás aprendió a escuchar. Quiero sentir un nuevo sol y así encontrar aquella esencia que tu voz me supo dar. No quiero ser una respuesta que se va. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor, y nos encontramos con un nuevo video para continuar con este cursito bíblico que estamos haciendo en este mes de septiembre que viene transcurriendo, este mes dedicado a contemplar de una manera especial la palabra de Dios. Y hoy nos acompaña otro sembrador, que es el padre Jonathan Gusmerotti, Padre Jonathan Gusmerotti, párroco de la parroquia San Francisco de Asís de Berisso, y también tiene a su cargo la parroquia Nuestra Señora de Luján de Berisso. Además es profesor en el seminario, licenciado en liturgia, y ya en otra oportunidad también estuvo en nuestro canal. Así que bueno, le damos la bienvenida al padre Jonathan Gusmerotti. Y en cuanto a vos, como siempre te pido que te suscribas, que nos regales un like, un dedito para arriba, que toques la campanita para enterarte cuando el sembrador sube un nuevo video, y que compartas el video con tus familiares y amigos para que la semilla de la palabra se difunda más ampliamente en las comunidades. Y también te dejo aquí abajo el alias de la parroquia para que puedas hacer tu aporte generoso. Recordad que tu donación no es ni para el canal ni para mí, sino que es para la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, que necesitamos aquí en la parroquia de la ayuda de todos. Así que bueno, Padre Jonathan, te dejo aquí con toda la gente, y vamos a disfrutar de tu reflexión. Bueno, gracias Padre Carlos por la presentación. Seguimos entonces con el comentario a este documento llamado Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, del Concilio Vaticano II. A mí me tocó comentarles, compartir un poco el capítulo 4. El capítulo 4 en concreto habla del Antiguo Testamento. Y como ustedes ya me imagino que pudieron ver en la primera presentación, sabrán que el documento es muy breve. Son 26 números, ¿no? 26 números que van hablando de distintos aspectos de la revelación de Dios. La revelación de Dios escrita, que es la Sagrada Escritura, pero también la revelación de Dios transmitida, ¿no?, oralmente, que es lo que llamamos tradición. Y ambas, la Sagrada Escritura y la tradición, propuestas por el magisterio de la Iglesia. Así que este documento, siendo tan breve, tiene desde el número 14 al 16, o sea, 3 números dedicados al Antiguo Testamento, ¿no? Hablando de la palabra de Dios escrita, de la Biblia, los 46 libros que forman el Antiguo Testamento. Yo quería, y porque tengo acá adelante también, conectar un poco estos números de la Dei Verbum con la liturgia. Yo me especialicé en mis estudios en la liturgia y doy clases sobre liturgia, y quiero compartirles algo especialmente de la misa, porque ustedes saben que en la misa y en todos los sacramentos en general se lee la palabra de Dios, ¿no? En concreto, en la celebración de la misa, después de pedirle perdón a Dios, de haberle cantado, de haberlo glorificado, bueno, tomamos asiento y escuchamos atentamente la palabra de Dios. Y en general, la primera lectura siempre es del Antiguo Testamento. Y la segunda, que suele ser un salmo, también es del Antiguo Testamento. Así que la Sagrada Escritura está presente en la celebración de todos los sacramentos y de modo especial en la misa.
Este Antiguo Testamento entonces prepara el Nuevo Testamento. Pero bueno, me toca hablarles, decía, de estos números 14, 15 y 16, donde se va viendo que Dios eligió un pueblo, el pueblo de Israel, y en ese pueblo fue eligiendo personas que conocemos del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Judith, Ruth, Débora, hombres y mujeres elegidos por Dios para revelarse. Esta es la clave, ¿no? Dios se revela, Dios se comunica, Dios promete, ¿no? Por eso se habla también del pueblo de Israel como el pueblo de la promesa. Dios le confía promesas que va a ir cumpliendo y que esas promesas van a llegar a su plenitud en Jesucristo. Pero bueno, sin anticiparnos mucho, el Antiguo Testamento entonces manifiesta ese designio de Dios de elegir un pueblo. Y ese pueblo, esa revelación de Dios, va teniendo distintas etapas. Dios se va revelando, Dios se va comunicando a través de obras, eventos, de hechos y de palabras. En la Dei Verbum hay un término técnico que se dice en latín, gesta verbisque, gestos y palabras. A través de gestos y palabras, Dios se va comunicando con nosotros. Entre nosotros también usamos gestos y palabras. Cuando queremos a una persona, no solamente le decimos que la queremos, usamos una palabra, sino que, por ejemplo, le hacemos un regalo. Bueno, hay un gesto y una palabra. El gesto y la palabra se complementan y el mensaje termina siendo más fuerte. Dios nos conoce, sabe que en nuestra comunicación humana usamos gestos y palabras, entonces Él, que nos creó, nos conoce, para comunicarse con nosotros también usó gestos y palabras. Bueno, esos gestos y palabras son los que el pueblo de Israel va experimentando y en esa experiencia va conociendo a Dios y el mensaje de Dios, ¿no? Esa salvación que Dios les comunica. Y Dios les comunica a ellos, el pueblo elegido, esa salvación para que a su vez ellos la transmitan a los demás, a los otros pueblos de la tierra. Recordemos que cuando Dios llama a Abraham, le dice que lo hará padre de una multitud de naciones y que multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo o las arenas del mar. O sea, cómo Dios se revela al pueblo judío, pero para que el pueblo judío, el pueblo de Israel, sea a su vez comunicador de esa revelación de Dios, ¿no? Eso en esa dinámica de la revelación. Pero bueno, todo esto que forma el Antiguo Testamento va mostrando distintas etapas y distintos métodos en esa pedagogía de Dios. Pero lo que quiero que retengan es que lo hace Dios a través de gestos y palabras. Les decía que yo estudié liturgia y tengo acá delante mío un misal. El misal sabemos que es el libro litúrgico que se usa en la misa. Y quería compartirles el comienzo de la plegaria eucarística número 4. Tenemos 4 plegarias eucarísticas principales en la liturgia de la misa, ¿no? Esta plegaria eucarística, oración de acción de gracias, donde las palabras más importantes son las de la consagración, pero hay toda una previa a las palabras de la consagración y una continuación de esas palabras. Bueno, todo eso forma la plegaria eucarística. Esta plegaria eucarística número 4 comienza justamente con un resumen de la historia de la salvación. Esa historia de la salvación que es revelación, que es comunicación de Dios a través de gestos y palabras, que quedaron plasmadas en libros, dije hace un ratito, en 46 libros del Antiguo Testamento, en la liturgia de la misa, cuando se reza esta plegaria eucarística, de alguna manera podemos recordar
todo ese resumen y ese trayecto de Dios, ¿no? En la plegaria se dice: te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Acá se está recordando la creación. Dios hizo las cosas con sabiduría y con amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Hasta ahí son las primeras páginas, las primeras líneas del libro del Génesis. Pero sabemos lo que pasó después, ¿no? Después de ese orden y ese amor con el que Dios había hecho las cosas, aparece el pecado. Y cuando por desobediencia, el hombre creado a su imagen, ¿no?, perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Dios crea, el ser humano peca, pero Dios no lo abandona. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Ven cómo en esta plegaria están resumidos muchos libros de la Biblia, porque yo recién mencioné a David, pero tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a todos los profetas, al último de los profetas, San Juan Bautista. Entonces, por los profetas, Dios los fue llevando a la esperanza de salvación. ¿Ven cómo todos esos libros entonces que forman parte del Antiguo Testamento, todo ese amor de Dios, en la liturgia de la misa, lo recordamos y lo hacemos presente? Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Y para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Toda esta parte de la plegaria se hace con las manos extendidas, y en la última parte, cuando se menciona al Espíritu Santo, se hace el famoso gesto epiclético, invocación al Espíritu, sobre el pan y el vino. Y ahí se ponen de rodillas todos, menos el sacerdote, que después se va a poner de rodillas, ¿no? Así que, para que vean en el contexto de la misa cómo, antes de ese momento tan importante que es la consagración, en esta plegaria número 4 se resume la historia de la salvación. Y volviendo a lo que dice la Dei Verbum, que Dios se reveló a través de gestos y palabras. Dice así: por medio de Moisés, la alianza que hizo con Moisés, la hizo con el pueblo de Israel. Y así se fue revelando a su pueblo, con obras y palabras, como Dios vivo y verdadero. Dios se reveló entonces con obras, cuando libera, por ejemplo, al pueblo de Egipto, lo hace haciéndolo salir con la guía de Moisés, cruzando el Mar Rojo, ¿no? O cuando lo guía por el desierto con la nube, ¿no? Una nube que los va guiando por el desierto a través de obras, o cuando habla a Moisés mismo con una zarza, con un arbusto prendido fuego. Hay obras, pero también hay palabras. Bueno, todo eso en la Dei Verbum se manifiesta, ¿no? Queda claro que Dios se va mostrando, y esas obras y palabras de Dios es lo que va quedando por escrito. Se recuerda también en estos números que la finalidad principal del Antiguo Testamento es preparar el Nuevo Testamento, ¿no? Preparar esa plenitud en la revelación, porque el mismo texto reconoce, la Iglesia enseña, que el Antiguo Testamento contiene elementos imperfectos y pasajeros. Hay cosas del Antiguo Testamento que incluso nos generan cierta incomodidad leerlas. Bueno,
pero justamente hay contenidos o hay frases del Antiguo Testamento que eran pasajeras, eran por ese momento. Dios va guiando al pueblo y va tolerando incluso ciertas cuestiones del pueblo elegido para después mostrarle la revelación y la verdad completa, ¿no? Dios va acompañando ese proceso. Pienso, por ejemplo, en la poligamia de los reyes. Los reyes tenían más de una mujer, ¿no? Y hoy sabemos que, en la revelación de Jesús mismo, el Hijo de Dios, por el sacramento del matrimonio, es uno con una, ¿no? No es uno con varias, como era en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso acá la Iglesia enseña cómo hay elementos en estos libros, en estos 46 libros que forman el Antiguo Testamento, que fueron imperfectos o pasajeros también. Bien, y la finalidad principal, decía, es preparar el Nuevo Testamento. Recién en la plegaria eucarística veíamos cómo, después de mencionar que esa esperanza de salvación Dios la mantiene con los profetas, llega el último de los profetas, que es San Juan Bautista, el cual no fue mencionado, pero dice: tanto amaste al mundo, Dios Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Vuelvo, acá en esta plegaria están resumidos miles de años, yo diría incluso millones de años, porque empieza hablando desde la creación. Y cuando uno abre el libro del Génesis, sin ser el Génesis un libro científico, pero intuye cómo esas primeras líneas del Génesis está hablando del principio de los tiempos, cuando Dios creó todo. ¿Cómo Dios creó todo? Aparentemente, lo primero que sucedió fue una gran explosión. Hoy le hablaba a los chicos del secundario de esa teoría, que decimos así, del Big Bang, ¿no? La gran explosión. Teoría propuesta, y por ahora que yo sepa nadie la refutó, por un sacerdote científico, ¿no? Les hablaba cómo entre la fe y la razón no hay oposición. Hay grandes científicos que fueron grandes creyentes. Bueno, cuando uno abre las primeras páginas del Génesis, se encuentra con eventos y palabras y acciones de Dios que evidentemente sucedieron al principio. ¿Y cuándo fue ese principio? Y hace millones de años. Pero después el tiempo avanza, la revelación de Dios avanza, y bueno, vuelvo. En esos libros de la Biblia, en esos 46 libros que forman el Antiguo Testamento, se van condensando muchos años en ese encuentro entre Dios y los hombres. Y entre esos hombres elige a Abraham, y en Abraham elige a un pueblo. Y de ese pueblo elige personas concretas. Bueno, ¿todo eso para qué? Para ir preparando la revelación completa que viene en el Nuevo Testamento con la encarnación, con Dios mismo que se hace hombre. Por eso, para ir concluyendo, fíjense cómo en el número 15 y en el número 16 se habla que el Antiguo Testamento prepara al Nuevo Testamento. De hecho, el capítulo 5 de la Dei Verbum es sobre el Nuevo Testamento. Pero la bisagra, justamente, el profeta San Juan Bautista. Pero después van a venir grandes comentadores de la Biblia, como fue uno, San Agustín, y va a decir que lo que estaba latente en el Antiguo Testamento, lo que estaba ahí como escondido, lo que estaba latente, en el Nuevo Testamento está patente. Se los voy a leer en latín para darle un poquito de nivel a esta clase. Dice: novum invetere lateret, et novo vetus pateret. Lo nuevo en el antiguo estaba latente. Lo viejo en lo nuevo está patente, ¿no? Cómo Dios va preparando y se va revelando, ¿no? Y la plenitud llega cuando Dios se hace hombre, y ese hombre elige personas concretas y por inspiración del Espíritu Santo también van a poner por escrito. Pero esa es la catequesis siguiente, ¿no? Sobre el Nuevo Testamento. Termino
citando a San Pablo, donde en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, habla justamente que el Antiguo Testamento tiene un velo, ¿no? Hay cuestiones del Antiguo Testamento que tienen que ser explicadas, y que menos mal que Dios mismo se hizo hombre para explicarlas. Acuérdense, por ejemplo, cuando el Señor se le aparece a los discípulos de Emaús, en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, el Señor mismo les explica las Escrituras. Y los discípulos de Emaús dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? O sea, sentían que eso que ellos habían aprendido incluso, ¿no?, en la sinagoga, de los textos del Antiguo Testamento, ahora llegaba a su plenitud con Cristo. Pero bueno, el mismo San Pablo habla de este velo, dice así: se les oscureció el entendimiento, y ese mismo velo permanece hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Testamento, porque es Cristo el que lo hace desaparecer. Sí, hasta el día de hoy aquel velo les cubre la inteligencia siempre que leen a Moisés, pero al que se convierte al Señor se le cae el velo. Por lo tanto, los judíos o toda persona incluso de buena voluntad que lea el Antiguo Testamento va a sacar algún fruto, porque el Antiguo Testamento fue revelado por Dios. Tiene su valor y tiene su autoridad, dice la Dei Verbum. ¿Y por qué? Porque algunas personas han negado la inspiración, o sea, que sea fruto del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Se lo han atribuido incluso a un Dios malo. Un Dios malo se reveló y dio indicaciones en el Antiguo Testamento, en cambio un Dios bueno dio el nuevo. No, es un solo Dios, pero estuve hablando de la pedagogía, ¿no? Entonces, volvemos a esto que dice San Pablo. El Antiguo Testamento, leído solo, aisladamente, está como velado. Por eso dice que hay algunos que leen y la inteligencia está como cubierta. Leen a Moisés y no van a terminar de entender a Moisés si no se convierten al Señor. Por eso nosotros démosle gracias a Dios de conocer y de valorar, de usar el Antiguo Testamento. Yo les decía, en todo sacramento se lee la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recién veíamos como en la plegaria eucarística número 4 se nos presenta esa historia de la salvación, pero digo, demos gracias porque tenemos el tesoro del Antiguo Testamento, pensemos en los Salmos, por ejemplo, pero sobre todo demos gracias porque estamos viviendo la plenitud de la revelación. Dios mismo se reveló completamente en Cristo, se dijo completamente en Cristo. San Juan de la Cruz dice que Dios se dijo en su verbo y se quedó mudo. Pero valoremos el Antiguo Testamento, leámoslo, pero sepamos que es el Señor Jesús el que nos permite conocer en profundidad el sentido del Antiguo Testamento. Y eso incompleto o eso pasajero del Antiguo Testamento lo sabemos gracias a la revelación de Cristo y a la enseñanza de la Iglesia. Que Dios los bendiga por la especial intercesión de San Jerónimo que lo celebramos en este mes de la Biblia. Muy bien, Padre Jonathan, muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos, gracias por tu generosidad, por tu aporte. Y te repito que no te olvides de suscribirte, de ponernos un like y de hacer algún comentario respetuoso, positivo, o si es negativo, pero siempre que sea respetuoso. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para la próxima. Chao, amigos. Buscaré